Si leéis información en la página oficial de los Testigos de Jehová, veréis que son personas normales que se esfuerzan en estudiar la Biblia, en aplicar sus principios y enseñar a otros. Son personas amorosas, amables, pacíficas, bueno, todo genial. Pero si buscáis información en otros muchos sitios de internet, quitando la página oficial, diría que el 90% de los vídeos, artículos, blogs pintan un cuadro muy distinto de los Testigos de Jehová. Dicen que son manipuladores, que abusan de niños y encubren a los pederastas, dejan morir a sus hijos por no transfundirles sangre, separan a las familias, han modificado la Biblia a su antojo y muchas otras cosas más. Por cierto, es curioso que la enorme mayoría de autores de estas informaciones son ex testigos de Jehová. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, lo cierto es que si tú eres una persona imparcial, que no eres ni testigo de Jehová ni detractor de los testigos, a partir de ahora los llamaremos apóstatas porque es el término que los define, si no eres ni uno ni otro, no tienes manera de saber en este vídeo si somos buenos o malos. Yo te voy a dar una explicación en este vídeo, pero podrías creerme o no. La única forma de saber cómo es realmente una persona o un grupo de personas es conociéndolos por uno mismo. Así que tendrías que ir a algunas de nuestras reuniones o tomar un curso bíblico durante cierto tiempo para hacerte una idea de cómo somos. Quizás tienes un familiar que es testigo de Jehová o has conocido a alguno en el colegio o en algún otro sitio. Así que si estás interesado en saber una respuesta que te convenza de cómo somos, tienes que conocernos. Pero lo que sí te voy a explicar en este vídeo es que las acusaciones de los apóstatas no tienen sentido. Te voy a explicar 3 cosas en este vídeo: los fallos normales, la imposibilidad que tenemos de manipular y los indicios de que los apóstatas siguen creyendo que somos la religión verdadera. Primero, los fallos normales. Aún suponiendo que fuéramos la religión verdadera, seguimos estando compuestos de personas imperfectas. Así que podemos encontrar 2 tipos de errores dentro de los testigos de Jehová: los errores de imperfección y los errores personales, ya sean a propósito o sin querer, quizás por desconocimiento o extremismo. Todos somos imperfectos. Eso es una evidencia, y al que le sorprenda es que no vive en el mundo real. Los seres humanos cometemos fallos, y dentro de los testigos de Jehová también pasa. Los testigos nos esforzamos en obedecer los principios bíblicos, pero no siempre hacemos todo bien. También hay errores en los dirigentes, en el cuerpo gobernante. Y sí, en nuestras publicaciones pueden haber fallos. De vez en cuando se publican lo que llamamos nuevos entendimientos, que, como dice la propia frase, son nuevas maneras de entender ciertos pasajes bíblicos, profecías, etc. Estos nuevos entendimientos, en otras palabras, son correcciones a fallos anteriores. Pero estos fallos son poco comunes y, al menos en décadas recientes, no tienen mucha relevancia en la vida de un cristiano. Son detalles de poca importancia. El segundo tipo de fallos, los fallos personales, son los que comete un testigo de Jehová a modo personal y que no representa al grupo. Si un testigo decide robar, violar, matar o hacer cualquier otra cosa que la Biblia condene, podría hacerlo. Si lo hace y nadie se entera, pues no se puede hacer mucho, nadie lo sabe. Pero si otro testigo se entera, pues se corrige de la forma más pertinente, porque como organización no toleramos estas cosas. Es como un policía corrupto. ¿Significa eso que todos los policías como grupo son corruptos? No. O imaginad un equipo de ciclismo en el que, como grupo, están en contra del dopaje, y uno de sus miembros se dopa. ¿Representa esa persona al grupo? En absoluto, porque no sigue los ideales del conjunto. Pues con nosotros pasa lo mismo. Claro que va a haber algún testigo por ahí que haga cosas malas, pero eso no representa al conjunto. Como religión, no toleramos los pecados que la Biblia condena, y si nos enteramos de que un testigo de Jehová ha hecho algo malo, tratamos de corregirlo. Pero si no se deja de ser testigo de Jehová. He de decir que este tipo de casos, porcentualmente hablando, son bastante raros. La inmensa mayoría de testigos no hacemos cosas malas a propósito. Por último, existe otro tipo de fallo, personal también, que no representa al conjunto, pero que no se hace con maldad. Los motivos suelen ser la ignorancia o el fanatismo. De nuevo, los que actúan así son pocos, aunque más que el grupo anterior. Por ejemplo, con el tema de los expulsados, nuestra postura es que tenemos trato con nuestros familiares expulsados cuando es necesario, pero no lo tenemos cuando es innecesario. Haré un vídeo explicando este tema controvertido más en profundidad. El caso es que pueden haber testigos que se vayan al extremo y que no tengan trato en absoluto con ningún familiar expulsado. Esto sería un error de un testigo de Jehová a modo individual, no como organización.
Los apóstatas suelen decir que los ancianos, los equivalentes a los curas, o el cuerpo gobernante, que son los que dirigen al resto, son los que prohíben al resto hablar con sus familiares expulsados. Dicen que les hacen el vacío, que promueven el ostracismo, etc. Esto es falso. Fijaos en el siguiente extracto de una publicación de los Testigos de Jehová. Si en un hogar cristiano hubiera un familiar expulsado, este todavía formaría parte de los tratos y actividades normales y cotidianos de la casa. Pero es que, aparte de esto, ningún testigo responde realmente ante los ancianos o ante el cuerpo gobernante. Quienes nos mandan a hacer cosas o nos prohíben hacer otras no son las personas, sino Dios mediante la Biblia. Así que nadie obliga a nadie a hacer nada. Es cada testigo el que, impulsado por una obediencia a Dios, pone en práctica los principios bíblicos, como el de no tener trato innecesario con expulsados. Como veis, la postura de un testigo de Jehová sobre este tema no es ni irrazonable ni extremista. Tenemos tratos con familiares expulsados cuando es necesario y no lo tenemos cuando es innecesario. Como decíamos antes, va a haber algún testigo que lleve esto al extremo, pero eso ya es un extremismo personal, no algo que incite ni la Biblia ni nuestra organización. Ese testigo extremista sería igual de extremista si fuera de cualquier otra religión. En resumen, hemos visto que no somos una organización perfecta, sino que estamos compuestos por personas imperfectas y, como es lógico, van a haber algunos errores. Y yo creo que este es uno de los motivos por los que los apóstatas militan contra nosotros. Quizás ha coincidido que les han afectado varios de estos fallos, o puede que los hayan exagerado, o quizás concluyan erróneamente que una religión con algún que otro fallo no puede ser la correcta. Sin embargo, estos fallos no deberían ser una excusa para los apóstatas porque el 90 y mucho por ciento de estos fallos no son de manera intencionada. Si una persona se opone a una religión porque encuentra algunos fallos propios de personas imperfectas, simplemente esa persona no es muy equilibrada, que digamos. El segundo motivo que mencionábamos antes por el que los apóstatas no pueden tener razón es por nuestra incapacidad de manipular. Y esto no es algo que diga yo, sino que se concluye de sus propios argumentos. Muchos apóstatas dicen que los testigos de Jehová no pensamos por nosotros mismos, que nos dicen lo que tenemos que creer, lo que tenemos que hacer, que no nos dejan ir a la universidad, que no podemos leer cosas que no publique la Watchtower, etc. La consecuencia de todo esto, según ellos, es que el testigo de Jehová promedio es, por decirlo así, poco inteligente, un bobito. Y ahora es donde viene el problema para ellos. Los apóstatas fueron testigos de Jehová en el pasado y, según ellos, los manipularon. Pero, ¿no os parece raro que los manipulen unos bobitos? ¿En qué los convierte eso a ellos? En bobitos al cuadrado altamente manipulables. Es más, si cuando fueron testigos se dejaron manipular de personas poco inteligentes, ahora que ya no son testigos y se relacionan con gente inteligente, que van a la universidad, que están mejor formadas, ¿no será mucho más fácil que estas personas inteligentes los manipulen para ir en nuestra contra? Podrían decir, no, pero es que no son los testigos de Jehová promedio los que manipulan, es la cúpula, el cuerpo gobernante. Pero el cuerpo gobernante se comunica con el resto por escrito, mediante las publicaciones. Así que lo que estarían diciendo es que un grupo selecto de grandes manipuladores controlan a millones de personas y son tan tontos de dejarlo por escrito, de traducirlo a más de 1000 idiomas y de subirlo a una página web gratuita. Y si esto fuera así, ¿dónde están las pruebas de que nos aprovechamos de la gente, de que promovemos el ostracismo, de que dejamos morir a nuestros hijos, etc.? Si las pruebas deben estar por escritas y al alcance de cualquiera, ¿por qué casi siempre hacen acusaciones sin dar referencias o las dan sacadas de contexto de publicaciones de hace 70 años? Y para el que se lo esté preguntando, no me estoy inventando nada. Aquí podemos ver conversaciones con varios apóstatas y ni uno solo da alguna especie de prueba. Así que, según ellos mismos, ni tenemos la capacidad de manipular, ni las pruebas de esas manipulaciones se encuentran en ninguna parte. Y si resulta, como parece que muestran los indicios, que no somos los manipuladores, ellos son los mentirosos. El tercer punto que vamos a analizar son los indicios de que los apóstatas siguen creyendo que los testigos de Jehová son la religión verdadera. Imaginad que trabajáis en una empresa y ésta os estafa y os despide. ¿Qué haríais? Algunos simplemente lo dejarían pasar y se buscarían otro trabajo.
Otros les hablarían a su familia o amigos de lo mala que es esa empresa. Y otros denunciarían a esa empresa y más adelante seguirían con su vida. Pero lo que nadie haría es crearse un blog o un canal de YouTube y pasarse años y años subiendo contenido cada pocos días en contra de esa empresa. Nadie dedicaría más horas a criticar a la empresa de las que se pasaba trabajando para ella. Pero los apóstatas sí hacen eso. Dedican muchísimo tiempo y esfuerzo a criticar a los testigos. Es como si nunca pasaran página. ¿Qué explicación tiene que actúen así? No se me ocurre otra, aparte de que en el fondo saben que somos la religión verdadera, pero están despechados. Es como el hombre despechado que se esfuerza activamente en fastidiar a la mujer que lo dejó. Se han dado casos de hombres o mujeres que asesinan a sus propios hijos para hacer sufrir a su exmujer o exmarido. ¿Por qué hacen esto? ¿Porque realmente les da igual su exmujer? ¿O porque la siguen queriendo, pero como ella no la acepta, hacen cualquier cosa para hacerle daño? Yo creo que los apóstatas dedican su vida a difamarnos, porque en el fondo saben que somos la religión verdadera. Pero como siendo testigos no pueden hacer las cosas a su manera, porque las cosas se hacen a la manera de Dios, se ofenden y crean blogs, canales de YouTube, etc. Y bajo la excusa de una falsa justicia, dicen toda clase de mentiras sobre nosotros. Otra razón que me lleva a pensar que sí creen que somos la religión verdadera es que cuando dejan de ser testigos es muy raro que busquen otra religión. La mayoría de las veces siguen viviendo su vida como ateos, pero si eran testigos era porque creían en Dios y creían que la Biblia era su palabra. Entonces, ¿por qué no buscan otra religión cristiana que aplique mejor la Biblia? No lo hacen, no buscan ninguna otra religión porque saben que esta es la verdadera. En resumen, yo estoy convencido de que somos buenas personas y que el cuadro que pintan los apóstatas sobre nosotros es completamente falso. Y tú podrías comprobarlo teniendo un poco de trato con nosotros. Pero sí hemos visto que las acusaciones de los apóstatas no tienen ningún sentido. Primero, somos seres humanos y tenemos fallos de seres humanos, pero eso no nos hace malas personas. Segundo, según sus propios argumentos, seríamos incapaces de manipular, y además no hay pruebas por escrito de lo malas personas que somos, cuando, de ser cierto lo que dicen, debería haberlas. Y tercero, las pruebas circunstanciales me llevan a pensar que en el fondo siguen creyendo que somos la religión verdadera. En próximos vídeos analizaremos mentiras concretas que dicen sobre nosotros, como el tema de la sangre, de los expulsados, de los abusos a menores, etc. Hasta el próximo vídeo.